primer invitado. Se trata del diputado nacional Federico Samarvide. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día y gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, son varios temas los que tenemos para charlar, por supuesto, respecto de la actividad que venís desarrollando. Tengo entendido que anoche han tenido una reunión con gente de Malvinas, ¿no? Sí, a la tarde, en realidad fue en Salto de las Rosas en la Asociación del Atuel Superior, con productores del Canal Perrone, con autoridades de irrigación, legisladores. Estaba Omar Félix por el PJ, bueno, estaba Jimena Latorre también conmigo, y varios productores con los que venimos estando en contacto. Yo hace más de un año presenté un proyecto de ley para que la crisis hídrica nuestra sea considerada causal de emergencia agropecuaria a nivel nacional. Esto lo trabajé incluso y lo presenté en la Asociación de Regantes de Malvinas hace un tiempo. Yo creo que la ciudadanía de Mendoza todavía no somos conscientes de la gravedad del cambio climático y lo que implica para nuestra zona y en particular para nuestra agricultura. Sí lo son los productores, porque bueno, sufren la falta de agua en forma directa, pero creo que la ciudadanía en general de Mendoza todavía no es consciente de la gravedad de la situación. Entonces, presentamos un proyecto para que, así como la falta de lluvia en la pampa húmeda es considerada una causal de emergencia agropecuaria en un campo, la falta de nieve en la cordillera nuestra también sea considerada causal de emergencia, porque hasta ahora no lo es. Y esto es una injusticia a nivel federal. Sin duda. Y la verdad, agradezco el acompañamiento de otros legisladores de provincias cordilleranas que tienen oasis bajo riego. No es la problemática, fíjate, de la fruta y de la pera en Río Negro, porque a ellos les sobra el agua. Entonces, pero sí acompañaron y son conscientes de que en algún momento les va a llegar esta situación. Ayer, sin ir más lejos, me comuniqué con el ministro de Agricultura de la Nación, del cual soy adversario político. Quiero remarcarlo a eso porque valoro su actitud, muy predispuesto a entender la situación. ¿Quién es el Fue ministro que estaba? Basterra. El ministro Basterra. Basterra es ingeniero agrónomo del Frente para la Victoria, por supuesto. Lo conocí cuando era diputado nacional y trabajamos juntos un tema de agroquímicos. Reitero, siendo adversarios políticos. Así que también Omar Félix se interesó en el proyecto. Y creo que la construcción de políticas de Estado que nos demanda la ciudadanía es esto, ¿no? Frente a un tema de extrema gravedad como esto, dejar de lado las diferencias políticas y Claro. trabajar en Esto equipo. lo que implica, digamos, determinar una emergencia agropecuaria en este sentido son los beneficios, digamos, impositivos para el sector que está castigado, digamos, por la Sí, crisis. y no solo impositivos, en cuanto a diferimientos, se detienen juicios de embargo, por ejemplo, sino en ayuda directa a través del Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, que se creó en el año 98 y se estableció en 500 millones de pesos. Nosotros lo multiplicamos a 2.500 millones. Esto que puede parecer mucha plata, en realidad para todo el país no lo es. Absolutamente. Pensemos que abarca las emergencias agropecuarias de toda la Argentina. Y lo pasamos a UVA, Unidades de Valor Actualizable, para que en el presupuesto anual tenga una indexación automática, si se quiere, ¿no? Que no tenga que depender de estar un poco negociándolo por la inflación. Entonces se actualiza automáticamente. Son 52 millones de UVA lo que pusimos para el Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria. Pero insisto, es muy importante que esto salga porque la crisis hídrica nuestra es una emergencia agropecuaria, así que se tiene que contemplar esta situación. Sin duda esto tiene un impacto, digamos, económico y financiero a nivel nacional en cuanto a recaudación, porque el determinar una emergencia de estas características para el sector hace que por allí el gobierno nacional y también los gobiernos provinciales, bueno, recauden menos en concepto de impuestos. ¿Cuáles son las expectativas teniendo en cuenta el contexto de desesperación recaudatoria que tiene el Estado Nacional? Sí, eso por supuesto hay que contemplarlo. Lamentablemente nuestra economía regional no impacta tanto en las arcas nacionales. Digo lamentablemente en el sentido de que me gustaría que fuera mucho más porque significaría que nuestra producción regional es mucho más grande o está creciendo. Lamentablemente no es esa la situación, así que me parece que es un obstáculo que se puede sortear a la hora de hablarlo en el Congreso. Reitero el agradecimiento a los legisladores nacionales y le pedí ayer en la reunión que a la reunión con el ministro de Agricultura vayamos todos los legisladores nacionales por Mendoza, que somos 10 de distintos partidos, y bueno, se han interesado en esto, así que ojalá que lo podamos sacar. Seguro. Bueno, también has estado trabajando, Federico, en un proyecto de prevención de emergencias y desastres agropecuarios.
Sí, en realidad es este mismo, Es, porque ujú. nosotros modificamos la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria, se llama Ley de Prevención de Ah, Desastres claro, claro, Agropecuarios. claro, claro. No La pensé que era modificamos, no, no, es otro lo proyecto. mismo, la modificamos en esos dos pilares, obviamente esto es mucho más complejo, lo estamos sintetizando, ¿verdad? Pero además de lo monetario, conceptualmente es muy importante que nosotros podamos instalar en Buenos Aires un concepto que no está instalado, que es que los oasis mendocinos es una economía de campo muy distinta a la de la pampa húmeda, que tiene otra problemática, que es mano de obra intensiva, que es minifundista y que eso es un valor que tenemos que preservar. Eso ya va a ser una victoria. Me parece que Ujú. vamos a lograr que nos miren de otra manera. Bueno, es una situación sumamente compleja, crítica, la que atraviesa el país en cuanto a lo económico y nuestra economía regional puntualmente. ¿Cómo visualizás esta situación y cuáles son por allí las acciones que como representante de los mendocinos se realizan en el Congreso Nacional? Bueno, una de las cosas que salieron, que se tocaron quizá de costado ayer en la reunión, y que creo que tenemos mucho para trabajar y puede impactar en concreto, es revalorizar la marca de San Rafael y la marca del Oasis Sur. Con la marca no me refiero solo a la marca turística, no me refiero solo a la marca vitivinícola, sino al lugar como destino de inversiones, que está muy devaluado lamentablemente. Fíjate lo que pasó en Valledupar, que hace 20 años desarrollaron un concepto de lugar de inversiones donde era una zona quizá de segunda hace 25 años, hoy es la primera zona vitivinícola del país, una hectárea de viñedo vale en dólares, quizá dependiendo del lugar, pero hablemos de un promedio 5 veces lo que vale acá, y Con, la uva no es con rendimientos totalmente distintos también. totalmente distinto, pero esos rendimientos son consecuencia de la diferente tecnología y la diferente escala de inversión que tiene el cultivo. Entonces, nosotros, Sí, si, pero la tierra también, por bueno, supuesto. seguramente, y tienen buen agua, también con agua subterránea, con otros costos, digo, pero nosotros tenemos mucho para crecer ahí, porque la uva no es tan distinta. El vino, digo, el Cabernet que sacan Claro. primeras marcas de acá, No, no, no no, tiene por nada que supuesto, envidiarle a seguro. ninguno del Valle de Uco, sin embargo, la hectárea de viñedo vale 6 veces más allá. Entonces, ahí hay algo que trabajar, que lo podemos hacer, que creo que el municipio tiene que estar al frente de esto, pero acompañado por todas las fuerzas políticas, por las entidades, las cámaras de comercio, porque nosotros creo que hemos dejado caer, si se quiere, la marca San Rafael, y así como se dejó caer, se puede levantar perfectamente. Ujú. Es un tema de mi especialidad, yo estoy haciendo una maestría en gestión y planificación de ciudades, así que estos temas me interesan y hago un aporte desde ahí, por Claro, es supuesto. una cuestión, digamos, de desarrollo estratégico, podríamos decir. Exactamente, que vincula también a la necesidad de las mejoras en el aeropuerto, a la posibilidad de que vuelva el ferrocarril, a que el sur mendocino sea un destino de inversiones. Digo, más allá de lo de Vaca Muerta, más allá que vuelva a ser el oasis vitivinícola, frutícola, el turismo, un destino de inversiones nacionales. Así hemos desarrollado el centro de esquí del Azufre, que está ya con acciones concretas para la temporada de invierno que viene, con interés de van a venir a alojarse, esto te lo cuento y lo hago público, van a venir a alojarse inversores de Estados Unidos y Europa la temporada de invierno ahí, Ujú. para ver el lugar y planificar inversiones, porque bueno, hacer un centro de esquí ¿Cuál es de es largo plazo. la ubicación exacta que tiene? Está en el Paso Vergara, Ujú. unos kilómetros arriba de las Loicas, para que la gente se ubique cuando uno va a Chile por Paso Pehuenche hacia Talca, llega a las Loicas, y si sigue por el asfalto, sigue por Paso Pehuenche, y después hay una ruta provincial que es de tierra, que va, hace el Paso Vergara que tiene por destino Curicó. En ese camino hay una zona con muy buena nieve, muchos meses al año, y que puede ser un motor para el turismo del sur mendocino, así como lo fue Las Leñas en su momento. Estamos tratando de generar un nuevo centro de esquí. Hay inversores de primera línea a nivel nacional desarrollando esto, pero obviamente está en la magnitud que no alcanza, entonces van a buscar capitales afuera, la famosa inversión extranjera directa que genera Claro. trabajo, que es la que necesitamos, y que bueno, este ejemplo de lo que hacemos en turismo tiene que ser válido para otras actividades también. Pero lo que quiero decir, no es algo en el aire, es algo ya Claro. muy concreto, con un master plan hecho por una consultora que es la primera del mundo en desarrollo de este tipo de proyectos. Toda una jugada, digo, teniendo en cuenta también la crisis de precipitaciones nivias en alta montaña. Sí, pero fíjate, en el mundo
los centros de esquí que se construyeron en la década del 70 quedaron por el cambio climático por debajo de la línea de nieve. Cada vez hay que ir más adentro, en la cordillera o en la montaña, Claro. y más arriba para encontrar nieve estable, esquiable, muchos meses del año. Yo no esquío, pero por el turismo, bueno, uno tiene vínculo con Sí, gente sí. que lo hace y lo ve como un motor de desarrollo. Pensemos que hay más de 150 millones de esquiadores en el mundo, en el hemisferio norte, que en las vacaciones de verano de ellos no tienen dónde ir a esquiar. Son público de alto poder adquisitivo, y así como a San Rafael también lo motorizó Las Leñas en su momento, lo puede motorizar este proyecto. Digo, este Ujú. proyecto serviría no solo para el turismo de Malargüe, sino también para las camas en San Rafael, la logística y los servicios turísticos de San Rafael. Seguro. Federico, ¿cuáles son hoy los temas, digamos, los principales temas de agenda que tienen los legisladores mendocinos en el Congreso? Bueno, te acabo prioritario, emergencia hídrica, porque, reitero, tenemos que ser conscientes de la gravedad de la situación. Vivir en el oasis no nos puede hacer olvidar de que en realidad estamos en el desierto y el agua es nuestro principal recurso y es lo que primero que tenemos que cuidar. El presupuesto nacional todavía no es elevado, sería tratado en abril, que ese tema por supuesto interesa a todos, Ujú. más allá de las particularidades de cada provincia. Estamos haciendo un tándem por el desarrollo de algunos planes estratégicos, por ejemplo el aeropuerto, y ahora me he vinculado con un diputado nacional de San Luis y un diputado nacional de La Pampa, con el cual discutimos fuertemente por el tema del Atuel, Ujú. pero sí estamos de acuerdo en el desarrollo del ferroviario Unión Pacífico, que el presidente es Walter Marcolini, intendente de Alvear, Sí. presidente de ese consorcio. Yo me he comunicado con funcionarios de Lincoln, provincia de Buenos Aires, que es Ujú. donde, si se quiere, nace el ramal, o tiene una importancia estratégica más que nace. Y bueno, hay inversores chinos interesados en reactivar ese ferrocarril que llegaría hasta Alvear. Así que eso sería para la zona una posibilidad de bajar costos logísticos para nuestra economía regional. Durante muchos años fue una idea que tuvo Sí, sí, actores sí. atrás, pero era algo como que nunca se concretaba, y ahora ha aparecido una empresa china interesada en salir a China por el Pacífico. ¿Y el gobierno nacional realmente está interesado en seguir potenciando los ramales ferroviarios? La verdad que no lo sé porque acaba de asumir el nuevo gobierno, Claro. entonces sí ya tuve una conversación con Mario Meoni, ministro de Transporte, a quien también le agradezco que, perteneciendo a otro espacio político, bueno, valore el aporte que uno puede hacer, y está interesado en que tengamos una reunión, así que, pero todavía no lo puedo tratar. Me parece que el hecho de que estemos legisladores nacionales de distintas provincias por las que pasan los ramales trabajando en esto le da un valor, además de lo que hacen los intendentes, ¿no? Porque en ese consorcio están los intendentes de los municipios por los que pasa el ramal. Así Ujú. que, bueno, puede ser una oportunidad. Seguro. ¿Qué evaluación hacen ustedes de las últimas medidas, digamos, anunciadas por el gobierno nacional, fundamentalmente las que están contempladas en la ley de emergencia económica que está llevando adelante el gobierno nacional, que impactó de lleno en lo que tenía que ver con el sistema de actualización, por ejemplo, previsional? este, con lo que tiene que ver con este impuesto del 30% a los consumos con tarjeta en el exterior, que impacta, estuvimos hablando de esto con Jimena Latorre también ayer, porque hay muchísima preocupación de un sector turístico por el impacto que esto tiene en el turismo Sí, emisivo, en la agencia emisiva, sí. que se cae prácticamente, se cae, y hay mucha gente que depende de esto. ¿Qué lectura hacen de todo esto? Bueno, yo lo dije en el Congreso cuando me tocó fundamentar mi voto. Me parece una ley que es muy mala para el desarrollo económico argentino, nos quita seriedad institucional. Primero es un sablazo al bolsillo de los jubilados. Esto es literalmente así. Lo que se hizo, para que la gente lo tenga claro, es congelar los saberes jubilatorios en un contexto inflacionario, de forma de no seguir con la fórmula de actualización prevista en la ley anterior. Que Sí, podemos discutir si era buena, si era sí, mejorable, sí, pero sí, la sí. verdad, y lo vimos en su momento hace 2 años, yo recién asumía, se le daba la mitad de la fórmula, era actualización por inflación. En un contexto de inflación alta, eso era un resguardo para los jubilados. Sí. Esto se echó para atrás, había una discusión si eran
mejor la fórmula anterior del kirchnerismo claro. o la nueva de Macri, pero la verdad que la fórmula Pero si última si esto lo hubiese hecho Macri, le prenden fuego el le prende país. fuego al país. Le Cuando, prenden fuego el país literal, ¿eh? literal. Exactamente. Mira, 14 toneladas de piedra tiraron cuando se trató la reforma previsional. Primero, todos sabemos que el sistema previsional en Argentina y en el mundo están en crisis. Eso por distintos motivos, por que cae el empleo en blanco, porque afortunadamente tenemos más y mejor calidad de vida, la gente vive más y eso hay que pensar cómo se sostiene el sistema. Estamos dispuestos a dar una discusión seria al respecto. Porque más de la mitad del presupuesto nacional corresponde a haberes, a jubilaciones y asignación universal. Pero tiene que ser una discusión seria, no puede ser la variable de ajuste de los jubilados y decir congelamos los ingresos de los jubilados. Ahora, Por más que den fíjate un que bono, no solo eso, o sea, paralelamente se lanza esta medida y se lanza la medida del impuesto del 30% que implicó inmediatamente una devaluación encubierta, porque hoy el dólar tiene otro valor, no es de 63 pesos, no. es de 82. Entonces, es una bomba. Es una combinación de devaluación que genera inflación y ajuste para los jubilados. Entonces, y lo digo con respeto, no, lo digo si se quiere técnicamente, me voy a salir de lo político, me voy a quedar en lo técnico. La verdad que así no se le pone plata en el bolsillo a la gente, como se dijo en la campaña que iba a suceder. Insisto, hay que dar una discusión seria de cuál va a ser la fórmula de actualización de los saberes jubilatorios que vamos a tener en Argentina. Yo creo que las jubilaciones tienen que tener un techo, hay jubilaciones demasiado altas, que son muy pocas, también hay que decirlo, en la masa. La mayoría son jubilaciones mínimas. Pero la verdad lo que han hecho de darle un bono, que no es un aumento, es un bono por única vez, solamente a los de la mínima, como si el jubilado que cobra 18.000 o 19.000 pesos fuera rico, es algo totalmente injusto. Conozco muchísimos jubilados de 19.000 pesos, la están pasando muy mal y que no han tenido aumento. Que le quitaron el aumento que iban a tener en marzo. Una locura. Entonces, me parece algo insensible. Insensible como mínimo y por ser respetuoso. Entonces, y lo que me llama la atención es que muchos que fueron a tirar piedra al Congreso hace 2 años, que hicieron incluso scratches por las redes sociales, hoy están llamativamente en silencio. Entonces, eso habla y creo que muchos legisladores nacionales del Frente para la Victoria no la votaron convencidos de la ley, la votaron por una cuestión de disciplina partidaria, porque saben que es mala, Que estamos en crisis no tengo duda. Ahora, la variable de ajuste no puede ser un sablazo de esta forma. Entonces, y aparte, ahí tenemos una profunda diferencia con el gobierno nacional, por lo menos yo, es que yo creo que la Argentina no resiste más presión fiscal, porque lo que han hecho es un impuestazo, que la Argentina tiene que ajustar por el lado del gasto público, no por el de jubilados, tiene que achicar otros gastos públicos que tenemos en el presupuesto nacional, el del que Congreso, es desequilibrado, el del por Congreso ejemplo, inclusive. Porque cuando se habla de insensibilidad, por ahí la gente se enerva porque ve que por ahí el sector político recorta para todo el mundo, menos, digamos, los gastos que lo involucran. Sí. Entonces, hoy, cuando estamos hablando, cuando el gobierno nacional está pidiendo solidaridad a todos los sectores, a los sectores que mejor están y todo, y la única solidaridad que surge del Congreso es un congelamiento de haberes, no recorte, solamente un congelamiento de haberes por 180 días, entonces dicen, acá todos pagamos un impuestazo, a todos nos meten la mano en el bolsillo y el único gesto que por ahí hace el sector político es congelarse los sueldos por 180 días, señores sueldos. Eso también me parece que... Sí, coincido y que tiene que ser, más allá del impacto en el presupuesto, lo podemos discutir si es más, pero es un gesto que hay que tener. Estoy totalmente de acuerdo. En mi caso particular, yo tomé un par de medidas cuando asumí respecto a esto. Después presentamos un proyecto para limitar las jubilaciones de privilegio de los jueces, que hoy las tienen. El Congreso, quiero aclararlo, no tiene las denominadas jubilaciones de privilegio, no aporta al sistema en general. Es bochornoso los privilegios de algunos sectores. Sí, escandaloso. Escandalosos. Son pornográficos, te diría. Mira, no puede ser que un juez gane 600.000 pesos, que no pague ganancias, que tenga jubilaciones de privilegio, y a los jubilados le congeles un salario de 18.000 pesos. El año pasado presentamos, yo fui uno de los firmantes y uno de los que quiso tratarlo en la sesión, el proyecto para que los jueces paguen ganancias.
porque se agarran de la intangibilidad de los salarios, que dice la Constitución, pero eso no significa a ver, es absurdo agarrarte de esa cláusula constitucional para decir que no tenés que pagar impuestos a las ganancias. Entonces presentamos un proyecto para modificar esto y que los jueces paguen ganancias. Bueno, no se trató. Está presentado, vamos a insistir con eso. Ahora vamos a reformar la ley que sacó el gobierno de Fernández, la última emergencia, para que los jueces no tengan estas denominadas jubilaciones, para que a las jubilaciones de privilegio, que se entienda bien, que son las de los jueces y las del cuerpo diplomático en Argentina, sí. no las del Congreso, porque sacaron el año, si no me equivoco, 2000 aproximadamente, fue hace bastante, pero lo que queremos hacer es que ellos también estén sujetos al congelamiento que estableció el gobierno de Fernández. Digo, si al jubilado de 18 le congelamos el ingreso, congelémoselo al jubilado de 100.000. Claro. 120.000. Sí. Bueno, hay otro tema político del que quería consultarte, porque bueno, la Unión Cívica Radical ha tenido un pronunciamiento esta semana respecto de declaraciones de Evo Morales, refugiado político, digamos, aquí en la Argentina, que deliberadamente llamó a los conciudadanos, a sus conciudadanos bolivianos, a formar milicias armadas en Bolivia, una cuestión descabellada, paranoica de Morales, y esto salió, por supuesto, a repudiarlo la Unión Cívica Radical a través de un comunicado y pidiéndole, por supuesto, las explicaciones a Cancillería, que bueno, está permitiendo mantener este estatus de refugiado cuando un refugiado no puede realizar actividades políticas como está realizando Morales acá en la Argentina. Sí, se tiene que regir por lo establecido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Quiero aclarar, Morales hoy tiene la categoría de asilado político y está en trámite su condición de refugiado, que la tiene que otorgar el gobierno nacional. Yo dije explícitamente que había habido un golpe de Estado en Bolivia. Eso no implica para nada defender a Morales, para nada, porque está en antípoda de mi pensamiento en muchos puntos. Por eso firmé el proyecto para que le nieguen la condición de asilado y le interrumpan el trámite de refugiado si insistía, dadas sus declaraciones desafortunadas y antidemocráticas. Como Morales se retractó públicamente, decidimos no presentar el proyecto, quedó en estado de redacción, lo firmamos incluso, pero ahora la decisión de dar la condición de refugiado es del gobierno nacional. Entonces también tenemos que ser respetuosos de eso. Pero lo que decimos es que frente a manifestaciones públicas de alguien importante como un expresidente que está bajo la condición de asilo en Argentina, no puede guardar silencio el espectro político en Argentina, principalmente el gobierno, y hacer como si nada pasara. Nosotros nos manifestamos públicamente, presentamos un proyecto y a raíz de eso Morales se retracta de sus declaraciones como mínimo desafortunadas. Entonces, ese es el estado de situación hoy. Así que, insisto. Pero sigue realizando actividades políticas. Bueno, en realidad la condición de asilo, ahí hay un límite. Él hace campaña, digamos, para el MAS, que es su partido político, el Movimiento al Socialismo en Bolivia. Digamos, tomando contacto con diferentes sectores acá en la Argentina, creo que hace un par de días estuvo reunido con el gremio de camioneros, inclusive, que le brindaron todo su apoyo, bien, los Moyano. Entonces, es preocupante. Sí. Obviamente hay un límite muy fino de hasta cuándo se puede tolerar una actividad o cuándo se considera que una actividad es política y cuándo no. O sea, si la persona que asilá solamente tiene que permanecer en el país sin hacer ningún tipo de actividad pública o manifestaciones, y lo cual también en parte cercena su derecho. Entonces hay una discusión jurídica ahí. Insisto, firmé el proyecto para que le denieguen la condición de refugiado si insistía en esas manifestaciones o en ese llamado a la violencia, si se quiere, en Bolivia, que bajo ninguna forma va a solucionar el problema boliviano. Un gobierno democrático como tiene la Argentina no puede tolerar eso. Afirmaciones de una persona, un candidato, un referente político que esté llamando a un alzamiento armado en un país vecino. Exactamente, yo creo, y lo dije en la sesión en algún momento, si bien creo que hubo un golpe de Estado en Bolivia, eso no implica para nada avalar que quien supuestamente sufrió ese golpe de Estado, porque también es un tema discutible, esté llamando a la violencia en su país. Si hay algo
de la forma, si hay algo que lo que estamos seguros que el problema boliviano no se va a solucionar, es mediante el uso de la violencia, ni en Bolivia ni en Argentina. Las cosas, si hay algo que nos conduce al fracaso, es recurrir a la violencia como forma de expresión política. Así que me parece que en eso Latinoamérica ha aprendido mucho, y en todo caso debería hacer uso de esas lecciones, ¿no? Muy bien. Federico, ha sido un placer, un gusto haberte tenido acá y charlar un ratito con vos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. Cambiamos de frecuencia en FM Voz. Ahora escúchanos en 94.5 y seguí informado todo el día.